El Salmo 104, versículos 29 y 30 nos habla de la faz de la tierra, que es renovada periódicamente por el poder de Dios. Y pues eso lo vemos en la humanidad, puesto que generación tras generación va cambiando completamente la gente que vive en el planeta. Lo mismo ocurre con los animales y las plantas, y es el poder de Dios que renueva la faz de la tierra periódicamente. De Él dependemos y en Él estamos. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra cátedra es Anatomía Humana en el tema músculos cutáneos, séptimo par y parótida. El séptimo par craneal, la arteria facial y la parótida es lo que abordaremos ahora. El que les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UMSA. El séptimo par craneal es el nervio facial, que tiene dos componentes, el facial propiamente dicho y el nervio intermediario. El facial propiamente dicho es el que lleva las fibras motoras, puesto que este par craneal tiene cuatro componentes funcionales. El componente motor, que va a ir a inervar a los músculos derivados del segundo arco branquial y también inerva a los músculos eh, estilo hioideo, vientre posterior del digástrico, y al músculo relajador de la membrana del tímpano o músculo del estribo. Tiene su componente sensorial sensitivo con fibras sensitivas aferentes generales que van a ir a inervar el pabellón auricular a nivel de la concha y el conducto auditivo externo. Tiene su punción sensorial con fibras sensitivas especiales gustativas que van a llevar las sensaciones gustativas del dorso, de los 2/3 anteriores de la lengua, y por último tiene un componente órgano vegetativo con fibras motoras viscerales eferentes parasimpáticas que parten de dos núcleos, el salival superior y el lácrimo muconasal, y que van a ir a distribuirse en las glándulas lagrimales, en las fosas nasales y en las glándulas salivales. Pues aquí tenemos desglosado el origen real de cada uno de los componentes del séptimo par craneal. En primer lugar, tenemos el componente motor que se origina en el núcleo motor del facial, en la parte inferior de este segmento del sistema nervioso que se denomina protuberancia. En los axones de este núcleo motor del facial, los axones de estas neuronas emiten sus fibras en sentido posterior. Luego, estas fibras rodean el núcleo del sexto par craneal y se dirigen hacia adelante para salir por su origen aparente en el surco bulbo protuberancial. Luego de un corto trayecto, junto con todos los componentes del nervio, se dirigen al conducto auditivo interno, y en el conducto auditivo interno se unen al nervio facial propiamente dicho, y aquí lo tenemos discurriendo por las porciones del facial y saliendo por el agujero estilomastoideo para distribuirse por medio de sus ramas colaterales extrapetrosas, una intrapetrosa, y sus ramas terminales en los músculos cutáneos, más el vientre posterior del digástrico, el estilo hioideo y el músculo estapedio son los tres músculos adicionales. El componente sensitivo tiene su origen en la periferia, es decir, en el ganglio geniculado. A nivel del ganglio geniculado tenemos neuronas monopolares con una prolongación en T, una prolongación periférica y una prolongación central. Entonces, la prolongación periférica es la que está llevando la sensibilidad del conducto auditivo externo a nivel de la concha y del conducto auditivo externo, ¿no? Del pabellón auricular en la concha y del conducto auditivo externo, más o menos en el tercio medio, llegando incluso hasta la membrana del tímpano. Y ese es el componente sensitivo que, una vez que ingresa al sistema nervioso central por el surco bulbo protuberancial, se une a la vía descendente del trigémino y termina en el núcleo vulvar del trigémino, el núcleo sensitivo
del trigémino. El componente sensorial gustativo con fibras sensitivas aferentes especiales también tiene su origen real en el ganglio geniculado, donde encontramos una neurona monopolar con su prolongación en T, la prolongación periférica a través de este nervio, que es la cuerda del tímpano, está trayendo las sensaciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, y en el sistema nervioso central, una vez que estas fibras han ingresado por el surco bulbo-protuberancial, se dirigen hacia la parte superior del núcleo del haz solitario, al lugar denominado núcleo gustativo. Y por último, el origen real del componente órgano vegetativo con fibras motoras viscerales eferentes del parasimpático. Comienza en dos núcleos, en el lácrimo muconasal y en el núcleo salival superior. Estos dos emiten sus axones que se dirigen directamente hacia adelante, emergen por el surco bulbo-protuberancial, que es el origen aparente de este nervio, se dirigen hacia el conducto auditivo interno y de allí se dirigen directamente hasta el ganglio geniculado, y en el ganglio geniculado van a discurrir por el nervio petroso mayor. Y ahí tenemos los 4 componentes: motor, órgano vegetativo, sensorial para el gusto y sensitivo para la sensibilidad general del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. El origen aparente, por definición, es el lugar donde emergen los nervios de la profundidad del sistema nervioso. Y aquí tenemos el bulbo raquídeo, este es el bulbo raquídeo, y por arriba se encuentra la protuberancia y el surco que existe entre el bulbo y la protuberancia se denomina surco bulbo protuberancial. El bulbo tiene las pirámides vulvares anteriores y la oliva vulvar, pirámides vulvares anteriores y la oliva vulvar. Este par craneal que está apareciendo por encima de las pirámides anteriores es el sexto par craneal, y este otro es el intermediario y el nervio de Reisberg, que se originan craneal a la oliva vulvar. Ahí se originan esos dos nervios, que en realidad es uno solo, el nervio facial. Luego de su salida por el surco bulbo protuberancial, el nervio facial discurre en el tejido subaracnoideo y se dirige hacia arriba y hacia afuera hasta llegar al conducto auditivo interno. En el conducto auditivo interno está acompañado por el nervio estatoacústico o auditivo, y el nervio facial y el intermediario de Reisberg ocupan solamente el cuadrante anterosuperior, y es así que cuando vemos un temporal cortado que nos muestra el fondo del conducto auditivo interno, vamos a ver en el cuadrante anterosuperior el orificio de entrada al acueducto del facial o conducto óseo del nervio facial. En el fondo vamos a encontrar esto, que es una cresta en forma de hoz, ¿sí? Que está separando una parte superior y una parte inferior. Luego tenemos esta cresta vertical que está separando también todo lo anterior de lo posterior. Ahí tenemos entonces en el cuadrante anterosuperior el orificio de salida del nervio facial y el orificio de entrada del glosofaringio, que es el mismo. No, perdón, no es del glosofaringio, sino del intermediario, que es el mismo nervio, ¿no? Y ahí está precisamente el nervio facial y el nervio intermediario o de Reisberg. En el cuadrante anterosuperior, en el trayecto intrapetroso, vamos a encontrar que el nervio facial recorre un conducto que tiene 3 partes. Esto es el conducto auditivo interno hasta este nivel. Entonces ahí está el nervio facial en el cuadrante anterosuperior. Y entonces su primera parte es una parte que es transversal al eje del peñasco. Esa parte se llama laberíntica en relación con el laberinto del oído interno. En segundo lugar, vamos a encontrar una segunda porción, que es esta que está aquí en celeste y aquí en azul, que mide aproximadamente 10 milímetros y es la porción timpánica porque está en relación con la caja del tímpano. Y por último, tenemos la tercera porción, que mide 15 milímetros
es vertical, ¿ya? Y termina en el agujero estilo mastoideo. Esta es la porción mastoidea. Entonces, nuevamente más lo mismo. Ahí vemos como a trasluz la primera porción, o laberíntica, la segunda porción, o timpánica, y la tercera porción, o mastoidea, en relación con la mastoides. Y pues el orificio de salida del nervio facial es este. Ahí tenemos la apófisis mastoides, ahí tenemos la apófisis estiloides seccionada, y este es el orificio de salida del cráneo del nervio facial. Aquí está el del otro lado, y pues el nervio facial sale por ese orificio, da sus ramas colaterales extrapetrosas y termina introduciéndose entre los dos lóbulos de la glándula parótida, donde va a dar sus ramas terminales. Ahí tenemos un esquema de la apófisis mastoides, de la rama mandibular, y ahí está la glándula parótida, cuyo conducto está separando un estrato superficial, y un estrato profundo. Ahí tenemos un esquema de cómo la glándula está pasando a través de la glándula parótida y la divide en un lóbulo superficial y en un lóbulo profundo. Y una vez que penetra el nervio facial en la glándula parótida, en su interior se divide en sus dos ramas terminales, la cervicofacial y la temporofacial, temporofacial y la cervicofacial, que es la que se dirige hacia abajo. ¿Cuáles son las ramas colaterales intrapetrosas del séptimo par craneal? En primer lugar tenemos el nervio petroso mayor, que es este nervio que se origina en el ganglio geniculado, sale por los hiatos o agujeros petrosos, se dirige hacia este ganglio, que es el ganglio esfenopalatino, en muy íntima relación con la rama maxilar del nervio trigémino. Un ramo comunicante con el plexo timpánico, que no lo estamos viendo aquí, ya que puede ser ya. Y luego tiene el nervio estapedio, que es el nervio el tenso, el relajador de la membrana del tímpano. El nervio cuerda del tímpano, que es que ingresa, o sea, sale del acueducto del facial, recorre un pequeño conducto óseo para ingresar en la cavidad timpánica, luego cruza el cuello del martillo y nuevamente emerge en la cisura de Gleiser y se anastomosa con el nervio lingual del mandibular. Entonces, además nos puede dar ramo sensitivo del conducto auditivo externo, y el ramo comunicante con el nervio vago. Aquí tenemos esta imagen donde vemos el nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor, que se dirige a este ganglio esfenopalatino en íntima relación con este nervio, el cuarto par craneal. Perdón, la rama maxilar del quinto par craneal. La rama maxilar del quinto par craneal, que está íntimamente relacionado con este ganglio esfenopalatino, al cual le está llegando el nervio vidiano, es decir, el componente parasimpático del séptimo par craneal facial, y el componente simpático que viene del plexo simpático pericarotídeo, que es esta ramita. ¿Cuáles son las ramas colaterales extrapetrosas? Tiene una rama comunicante con el glosofaringio, que es inconstante. Este nervio, que es el nervio auricular posterior, que va a dirigirse a la inervación de los músculos auriculares posterior y superior, los ramos de los músculos estiloideo y vientre posterior del digástrico, una rama lingual que es muy inconstante. Y ahí tenemos una imagen de la cisura petrotimpánica inferior, por donde sale el nervio cuerno del tímpano para unirse
con el nervio lingual. Ahí también nos están representando el nervio facial emergiendo por el agujero estilo mastoideo. Aquí tenemos un esquema de la distribución funcional órgano vegetativa y visceral aferente especial del nervio facial. Entonces, las fibras eferentes órgano vegetativas parasimpáticas se originan en el núcleo lacrimomuconasal y salival superior. Las del lacrimomuconasal se dirigen a través del ganglio geniculado hasta el ganglio esfenopalatino. En el ganglio esfenopalatino se unen por ramas comunicantes blancas con la rama maxilar del trigémino, y a partir de ahí va a haber comunicación con la glándula lagrimal para producir la secreción lagrimal. También por medio de la rama maxilar del trigémino va a dar estas ramas que van a inervar a las células caliciformes para mayor producción de moco, y también inervan a el paladar duro, a las glándulas caliciformes, y dan la sensación gustativa del paladar duro. Entonces ahí tenemos este nervio, ¿no? El petroso mayor, que con una rama de la carótida del plexo simpático pericarotídeo van a formar el nervio vidiano. Luego tenemos pues la cuerda del tímpano, que se va a unir al ganglio sublingual, que va a dar inervación secretora a la glándula sublingual y a la glándula submandibular. Y estas ramitas que están midiendo de los 2/3 anteriores de la lengua son las que se dirigen hasta penetrar en el tallo cerebral y entrar al núcleo gustativo de Nayot. Ahí tenemos en esta imagen del néter mucho más esclarecedora el trigémino con sus componentes oftálmico, maxilar y mandibular. El componente maxilar está en íntima relación con el ganglio esfenopalatino. Ahí está el nervio vidiano, que procede de la unión del nervio petroso mayor con el plexo carotídeo, simpático pericarotídeo. Entonces, estas fibras que se dirigen a la cavidad orbitaria están dirigiéndose directamente con el componente maxilar superior del trigémino. En cambio, estas otras están partiendo directamente del ganglio, ¿ya? Y están repartiéndose en el cornete superior, en el cornete medio, en el cornete inferior y en el paladar, que dan secreciones mucosas que sirven para lubricar todo lo que hacemos, y también sirve para retención de micropartículas en las fosas nasales. Entonces, el moco sirve también de protección, ¿no? En el tabique nasal se distribuye de la misma manera. Y aquí tenemos pues precisamente cómo el simpático origina un plexo pericarotídeo, y de ese plexo pericarotídeo está saliendo una rama que se va a unir a esta otra rama y formar el nervio vidiano, que termina en el ganglio esfenopalatino. Y por último, las ramas terminales del nervio facial son la temporofacial, que se dirige cranealmente, y la cervicofacial. La temporofacial va a tener unas ramas bucales superiores, va a tener unas ramas infraorbitarias, va a tener el nervio frontal papebral y va a tener el nervio temporal para el músculo temporal auricular anterior y auricular posterior. Y esta otra ramita, que es la rama auricular de las ramas colaterales, va a terminar en el músculo auricular posterior y auricular superior. Y tenemos esta otra rama frontopalpebral, que va a inervar la parte externa del orbicular de los párpados, la parte anterior del músculo occipitofrontal, y estas ramas infraorbitarias van a inervar al elevador común de la nariz y del labio superior, al elevador del labio superior, al elevador de la comisura. Entonces tenemos músculos que van a realizar todas las acciones que motivan el cambio en la expresión facial.
Aquí tenemos una imagen real de la glándula parótida y de las ramas temporofacial y la cervicofacial. De la cervicofacial, la rama labial inferior y las ramas que van a inervar al platisma mioides. Y ahí está ya sin la parótida. Es una disección que nos muestra directamente las dos ramas terminales, la temporofacial y la cervicofacial. Junto con el nervio facial y las ramas del trigémino, se encuentran en la cara las arterias faciales acompañadas de sus correspondientes venas faciales. Ahí tenemos la arteria facial que se desprende de la carótida externa aproximadamente 1 centímetro por arriba de la arteria lingual. Ahí está la arteria lingual. Y ahí tenemos la arteria facial que en su trayecto nos va a proporcionar estas ramas palatinas ascendentes y a nivel de la glándula submandibular nos va a dar también numerosos vasos que van a ir a irrigar a esta glándula submandibular. Luego nos va a dar la arteria mentoniana, que es esta, ¿sí? Ramas pterigoideas para el músculo pterigoideo medial, que no están aquí. Rama massetérica para el músculo massetero, que tampoco lo tenemos aquí. Y por último nos va a dar pues esta rama labial inferior y esta otra labial superior. La arteria nasal lateral, ¿ya? Y la arteria angular, que es la rama de terminación de la arteria facial. Entonces, vean ustedes, tiene un buen trayecto esta arteria. Y ahí la tenemos nuevamente en un esquema partiendo de la carótida externa, dando sus ramas, la faringe ascendente, las submandibulares, ahí está la submental, la coronaria o labial inferior, la labial superior y la angular. Y aquí estamos viendo nuevamente a la arteria facial, pero esta vez ya acompañada de su vena que se dirige hacia la vena yugular interna. Esta es la vena yugular externa con una de sus afluentes, el esternocleidomastoideo. Ahí está la glándula submandibular y ahí tenemos la vena facial. Aquí nuevamente estamos viendo con mayor precisión la arteria facial y la vena facial que está un poco posterior a la arteria facial, cuyas ramas ya hemos mencionado, ¿no? Sin embargo, aquí vemos nuevamente la rama coronaria o labial inferior, la labial superior, la del ala de la nariz y la angular. Aquí tenemos una rama que se origina en la arteria temporal superficial, es la transversa de la cara, que se está viniendo anastomosal con una ramita de la arteria facial. Aquí tenemos como relaciones al nervio infraorbitario con su arteria infraorbitaria. Y pues aquí tenemos las venas, ¿no? Esta es vena de un sistema y esta es nuestra vena, que comienza en la vena angular, se continúa con las venas de la nariz, con la vena labial superior, con la vena labial inferior, con las pterigoideas y terminaron independientemente en la vena yugular interna, pero pueden unirse la vena facial y la lingual y formar un tronco língulo facial que terminan en la yugular interna. Y por último, la glándula tiroides también puede unirse a un tronco común y dar el tronco común de los músculos, perdón, el tronco común tirolíngulo facial, que lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí precisamente está. Cuando existe el tronco venoso tirolíngulo facial, pues sus ramas proceden de la arteria facial, de la lingual y de la tiroidea superior. Facial, lingual y tiroidea superior, y se forma el tronco tirolíngulo facial. Este tronco tirolíngulo facial, al desembocar en la vena yugular interna, ya junto con el nervio hipogloso, que es forman un triángulo, el triángulo de Farabev. Y aquí estamos viendo un detalle de las arterias angulares con las arterias subtrocleares que se anastomosan y se distribuyen en la piel
adyacente. En esta imagen se ha delimitado un triángulo cuya base son las comisuras labiales y su vértice se encuentra en el vértice de la pirámide nasal. A este triángulo, por tener conexiones vasculares entre las estructuras superficiales y las estructuras profundas, se le ha venido a llamar ángulo de la muerte, puesto que esa comunicación de vasos superficiales con vasos profundos hacen que cualquier herida en esta región pueda ingresar, si es que esté infectada, con su material purulento al torrente sanguíneo. Pues el otro órgano que nos toca estudiar es esta glándula, la glándula parótida, que es una glándula salival mayor, muy en relación con el nervio facial, como hemos visto. Ahí está su conducto parótido que perfora el músculo buccinador y que termina en el vestíbulo de la boca. Ahí tenemos una imagen de McGraw-Hill un poco más elaborada, puesto que no es de esta forma, ¿no? Como vamos a ver. Ahí tenemos las ramas del nervio facial y ahí nuevamente la arteria parótida en el cadáver, el conducto parótido y las ramas de los nervios temporofacial y cérvico-facial. Y aquí tenemos precisamente cómo el nervio facial está dividiendo a la glándula parótida en dos lóbulos, en un lóbulo profundo y un lóbulo superficial. Pero no es solamente el nervio facial que se encuentra entre el lóbulo superficial y el lóbulo profundo de la glándula parótida. También se encuentran la terminación de la arteria carótida externa y el inicio de la yugular interna. Entonces, ahí, o la yugular externa, perdón, que está formando en este caso la vena retromandibular. Pues la glándula parótida, que en este corte es esta que estoy delimitando, está dentro de lo que se viene a llamar celda parótide. En realidad no es una celda completa, sino está formada por diferentes aponeurosis de órganos vecinos. Por ejemplo, tiene una pared anterior formada por el borde posterior del macetero interno o pterygoideo interno, el borde posterior de la mandíbula y el borde posterior de el músculo macetero. Entonces, todos estos unidos por detrás forman la pared anterior del tabique de la glándula parótida. La cara externa está cubierta por la aponeurosis superficial y la cara posterior está formada por la aponeurosis del esternocleidomastoideo, por la aponeurosis del digástrico, por la vaina de el paquete vasculonervioso de la región cervical, donde está la arteria carótida, la vena yugular interna y los vasos sanguíneos o los nervios que están rodeando, entre los cuales se distingue pues el nervio vago, que es el más grueso, que está en esa región antes. No hemos mencionado que también este ligamento, que es el ligamento esfenomaxilar, está formando parte de, eh, de la celda parótide. Y ahí tenemos toda la celda parótidea con su pared anterior, su pared posterior y su pared lateral. Más de lo mismo, ahí está la celda parótidea con su pared anterior, con su pared posterior y su pared lateral. Y ahí tenemos en el vestíbulo de la boca, a la altura del primero o segundo molar superiores, el orificio de desembocadura del conducto parótido. Ahora, la glándula parótida por arriba está formada por una aponeurosis que está limitada por detrás por el conducto auditivo externo y por delante por la articulación temporomandibular. Y por abajo, la celda parótidea está completada por este tabique que se denomina tabique intermaxiloparótideo. Y nuevamente más de la arteria facial introducida en el conducto parótideo. Cuando hay parotiditis puede darse lugar al aumento de volumen de la cara por aumento del volumen de la glándula parótida.
pues en ocasiones puede haber tumores tan monstruosos como este que estamos viendo en la pantalla. Miren ustedes, el tamaño de ese tumor es más grande que la cabeza, pues nos animamos a hacer cirugía muchas veces y después dejamos. Ahí estamos viendo nuevamente cómo quedó la resección de este tumor gigante. A los que no lo conocen, este personaje se llamaba Tito Vilanove y era entrenador del Barcelona mientras tenía un cáncer de parótida. Lastimosamente tenía un cáncer muy agresivo y pues terminó falleciendo con cáncer de parótida. Muchas gracias por su atención.